¿Puedo plantar un árbol donde yo quiera dentro de mi finca o tengo que respetar algunas distancias? Quédate y te lo cuento. Soy José María Luque de abogadoinmobiliario.com y hoy voy a hablar de las distancias entre las plantaciones. Es decir, yo puedo plantar un árbol dentro de mi finca donde quiera o tengo que respetar una distancia si la planto al borde o al límite de una finca contigua. Estas son cuestiones que voy a aclarar a continuación. En primer lugar, hay que decir que como todo, lo que se trata de regular es las relaciones de vecindad que debe de haber entre fincas contiguas. De ahí que la ley tenga que imponer restricciones y limitaciones a la plantación de determinados árboles o arbustos, estableciendo una distancia para ello. Son limitaciones que se establecen de forma recíproca a todos los propietarios respecto a su derecho de propiedad. Y lo que se trata es que se pueda llevar una convivencia pacífica entre todas las personas. La limitación se fundamenta fundamentalmente en dos aspectos, sobre todo en relación a los árboles. Uno es evitar que las raíces no aprovechen el suelo ajeno, es decir, entren en suelo ajeno, o bien impedir que las ramas entren tanto en la finca ajena como que impidan al vecino disfrutar de vistas o de una buena ventilación o sin límites respecto a su finca. ¿Dónde se regula o qué limitaciones establece la ley? Pues bien, aparece regulado en el Código Civil, en concreto dentro del título dedicado a las servidumbres legales. ¿Por qué ahí? Porque las servidumbres son limitaciones que se suelen establecer a las fincas. Y ahí establece el artículo en concreto 591 lo siguiente. Dice, no se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena, sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar. Y en su defecto, a la de 2 metros de la línea divisoria de las heredades, si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos. Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaran a menor distancia de su heredad. Por tanto, para saber qué distancia tenemos que respetar, hay que seguir un orden tal como establece este artículo del Código Civil. En primer lugar, habrá que ver lo que dispongan las ordenanzas del lugar. ¿Cómo podemos conocer estas ordenanzas? Pues hay que acudir al ayuntamiento correspondiente de donde se encuentre nuestro inmueble y pedir las ordenanzas que regulen este aspecto, si hay alguna respecto a la distancia que pueden plantarse plantas, árboles respecto a las lindes contiguas. En este caso, si la existiere, pues habrá que ver qué distancia establece, nunca inferior a la que establece el Código Civil, que establece la base de distancia mínima. En todo caso, las ordenanzas podrán establecer una distancia superior, atendiendo a la zona de edificación, sea zona de montaña, zona de playa, en qué tipo de suelo nos encontramos. Puede haber limitaciones en el suelo urbano que esté dentro de una ciudad o periférico, etcétera. Puede haberlas, pero no siempre las hay. En caso de que no las haya, será esta limitación del Código Civil. En segundo lugar, por la costumbre del lugar. Esto es un término difícil a veces de acreditar, porque habrá que ver quién acredita esa costumbre. Entonces ahí es donde podemos tener algún problema a la hora de llegar a un conflicto judicial, salvo que sea una costumbre muy clara y aparezca recogida en algún documento, sentencia o etcétera. Y en defecto de cualquiera de estas normas, sí establece la ley como establece una distancia. 2 metros cuando se trata de árboles altos y 50 centímetros si se trata de arbustos o árboles bajos. Aquí se puede plantear una cuestión, pero esto es para todo tipo de suelos, rústicos, urbanos,
si estamos en una urbanización que tiene unos jardines o estamos en zonas de casas adosadas, pues se aplica a toda clase de suelo, es decir, no hay limitación. En segundo lugar, debemos de distinguir también que se trata de árboles y de arbustos. Esta es otra cuestión que hemos de tratar ahora mismo. Uno de los problemas que podemos encontrarnos es diferenciar de árboles y de altos y arbustos o árboles bajos. De aquí que la jurisprudencia haya muchos casos en los que se puede encontrar, de los que podemos deducir esta pretensión. Muchas veces se da esta diferenciación, por ejemplo, esta delimitación, por ejemplo, en relación a árboles que se utilizan como cierre, como pueden ser los cipreses, que se utilizan pegados a una valla con la finalidad de cerrar una finca con la que mantener nuestra independencia. En este caso, la jurisprudencia, cuando se utilizan los cipreses de esa forma, juntos, y de forma que lo que se trata es conseguir una especie de seto que da independencia a la finca, suele considerarlos como arbustos, pero siempre delimitando su altura y siempre que estén separados más de 50 centímetros. Es decir, no pueden estar pegados a la valla. En este caso, la jurisprudencia en algunos casos ha establecido 2 metros, en otros casos 2,40, también en correlativo a la situación donde se encontraba la finca o en caso de que exista algún tipo de ordenanza municipal. Otra cuestión es si se trata de un árbol, si hay que esperar para interpelar o poner una demanda, a que este crezca y se convierta en un árbol alto. Pues bien, la jurisprudencia ha mantenido que no es necesario. Es decir, si yo planto, por ejemplo, un cerezo, un manzano o cualquier otro tipo de árbol, evidentemente no tengo que esperar, siendo vecino, a que éste crezca a una determinada altura para requerir al vecino a que lo retire a la distancia correspondiente. Es decir, desde el momento que está plantado y se identifica qué tipo de árbol es, si es considerado un árbol alto, evidentemente se puede ejercitar las acciones legales correspondientes. Y por último, decir que en caso de fincas rústicas, algunos de estos árboles pueden servir como límites o de lindes o señales. En este caso no se deben de retirar, porque en caso de que la linde esté confusa entre un predio y otro, habrá que ejercitar una acción de deslinde para delimitar con exactitud por dónde van cada una de nuestras fincas y poder así establecer con exactitud si este árbol se encuentra o no dentro de esa medida. Recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente episodio.